Vamos a levantar la Biblia como hacemos cada domingo. ¿Se anima? ¿Se atreve si quiere? Es una invitación y esto lo digo yo con mucha convicción y decimos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. La Biblia es fuente de toda sabiduría, fuente de palabra de vida. La Biblia es para nosotros el mejor regalo que nosotros pudimos recibir y obtener. Y este año estamos siendo desafiados como iglesia porque nos tomamos el desafío de, no tan cerca, un poquito más lejos, sí, gracias. Es la edad ya, no, antes me lo hubiese puesto solo directo. Bien. Lo que decía que la palabra de Dios nos tuvimos el desafío como iglesia de tratar humildemente de conocer el contenido de la Biblia, no de estudiarla toda, porque como dijimos, algunos necesitamos toda una vida para estudiar la palabra de Dios y a veces la vida no nos alcanza para poder comprenderla toda y para poder haber absorbido todo lo de ella. Pero sin duda la idea nuestra era poder entender básicamente el contenido, imaginarnos y saber desde qué se trata la Biblia y por sobre todo conocer, digo humildemente, cronológicamente y también históricamente lo que la Biblia nos enseña. Nosotros habíamos visto y siempre trato de hacer un resumen y espero que Dios me ayude a llegar al Apocalipsis así. No sé si me saldrá, los que conocen mucho la Biblia se darán cuenta que a mí me faltan algunos pedazos de contar, pero es que si yo tuviera que hacer un resumen así, necesitaría varias horas. Pero vimos primero en el Génesis, vimos que Dios creó los cielos y la tierra. Vimos dentro del Génesis 3 personajes muy importantes que son Abraham, Isaac y Jacob. De ahí vimos con la historia final de José, por así decir, que Israel estaba bajo el beneficio de vivir en Egipto por la situación económica y la comida, pero pronto esa situación cambió y lo vemos en el Éxodo cuando Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto. Dios llama a un hombre que se llamaba Moisés, un hombre increíble, un hombre que Dios, la historia de Moisés yo creo que hay que leerla, no se la pierda. Dios llama a Moisés, la tarea de Moisés era llevar del pueblo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham. Cuando ocurre esto, cruzan el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Tremenda historia que vimos. Luego de cruzar el Mar Rojo, allí en el desierto, dependen de Dios 100% y tienen que llegar a la tierra prometida, aunque era un viaje medio corto, digamos corto, relativamente corto, quizás a lo mejor en algunos meses, en algunos años lo hubiese hecho haciendo todas las paradas suficientes, pero demoraron 39, casi 40 años en este proceso, porque al llegar hasta la tierra prometida, cuando cruzaron, Moisés mandó a espías, estos espías fueron allí, fueron 12, cuando cruzaron dijeron 10, no, esto es imposible, no podemos, la gente nos va a matar, eso es un desastre. Y de repente Josué y Caleb, dos hombres importantes, dijeron, no, eso es lo que Dios nos ha dado, vamos. Vuelta para atrás, 39 años dando vueltas hasta que un día toda esa generación murió, pero no murieron dos que eran hombres que Dios había llamado como Josué y Caleb, y nuevamente, luego de ese tiempo, hicieron el cruce, ahora sí, no del Mar Rojo, sino del Jordán, algo más chiquitico, pero no obstante poderoso también. Vimos nosotros a lo largo de todo esto que luego que el pueblo de Israel cruza el Jordán, conquista la tierra, recordamos, conquistaron la tierra, comenzaron a ubicarse, eso es un proceso de años. Yo lo cuento así como si fuera un día, pero evidentemente un largo proceso. Y siempre ocurre en el pueblo de Israel, y los vamos a estar viendo, que un día está con Dios y otro día es con no. Y fue en el tiempo en que el pueblo de Israel también a lo largo de ese tiempo se aleja de Dios. Dios envía jueces. Acuérdense que ellos llegaron a la tierra prometida, ya no estaba Josué, su líder, y el pueblo de Israel tenía esta debilidad que caía básicamente muy rápidamente en los pueblos que moraban junto a ellos. Había pueblos que moraban entre ellos. Israel dominó en un principio, pero luego eran dominados por ellos. Y siempre esta lucha de vecinos, digamos, que nosotros conocemos siempre en los países limítrofes y en los lugares donde uno vive.
Y fue allí como el pueblo de Israel tiene que luchar. Dios levanta jueces, vimos el libro de Jueces, vimos un juez, creo que nos mencionaron en aquella prédica, excelente la prédica que nos dio el hermano Gatús, y vimos a Sansón como un juez que Dios utilizó para libertar. Luego pasamos de una historia general de Israel a la historia individual. Gretel nos llevó en la última prédica y nos abrió una ventanita, dijiste vos, de una familia, cómo vivía en Israel. Es la historia de Noemí y Ruth, estas dos mujeres. Recuerdan que ellos, me parece que fue como hicimos muchos latinos, que salimos de nuestro país cuando había hambre y se fueron para otro lado, que había buena situación económica, y llegaron a ese país y tienen que vivir una situación muy difícil, muy dura. Fue una historia de amor también hermosa la que nos transmitió Gretel. Esta mujer, Ruth y Noemí, estas dos mujeres, sobre todo Noemí como la mamá familiar y Ruth como su nuera, una demostración de fidelidad y amor que vimos la semana pasada. Y hoy nos encontramos en la Biblia en un proceso de transición sumamente importante en la vida y la nación del pueblo de Israel, y sobre todo vamos a mirar hoy el templo por dentro, vamos a ver la situación espiritual, política de la vida de Israel, y yo voy a tratar de transmitirles hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, la vida de un hombre, Samuel. Pero para entender un poco la vida de Samuel tenemos que entender un poco el contexto en que esto se encontraba. Antes de olvidarme, quiero decirle que para la próxima semana, si ustedes están leyendo con nosotros los libros, lean Primera de Samuel del capítulo 8 al 15. Vamos a ver la historia de Saúl. Les digo eso como información nomás, si les interesa continuar guiándonos con nosotros. Para entender un poco lo que pasa aquí en el hecho bíblico, tenemos que mirar varias perspectivas. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos que Israel, cuando entró a la tierra prometida, viró, digamos, en su visión espiritual con Dios? Un día sí, un día no, los pueblos los oprimían, habían luchas. Allí tenemos la famosa historia de Sansón como un juez que hace justicia para la nación de Israel, Gedeón, otro de los jueces excelentes. Y cuando llegamos a estos dos últimos jueces, porque en realidad fueron jueces, pero para mí, mi punto de vista, no fueron jueces como yo entendí, como quiero presentarlo hoy. No quiero cambiar la historia bíblica, pero quiero demostrarles un personaje que es para mí algo más que un juez. La situación de Israel era la siguiente. El templo, había un sacerdote, Elí, con sus hijos, ya voy a contar un poquito de esto. Y la situación espiritual de Israel no era de la mejor. Vamos a decir, si usted me permite compararlo, es como la iglesia en ese momento era. El sacerdote Elí, aunque si bien era un buen sacerdote, en cierto modo era muy tolerante. Sus hijos se habían corrompido de una forma tan profunda que habían tomado las cosas de la iglesia en forma profana. Utilizaban las cosas sagradas del templo, aquello que para la nación de Israel era, si me permiten hacer una comparación hoy, la cruz, la mesa de la Santa Cena, el púlpito, el bautisterio. Para nosotros los cristianos bautistas, quienes conocen la denominación bautista, hay unos puntos, no son sagrados, pero son centrales en todas las iglesias. Ustedes van a ver que en todas las iglesias hay una mesa, un púlpito y un bautisterio. Esto implica que son 3 puntos importantísimos. El bautismo, que representa el bautismo que nosotros entendemos de la Biblia, la mesa como la cena que Jesús dijo: todas las veces que comáis de este pan, bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que veamos, y eso lo tenemos, y el púlpito como la palabra de Dios. Imagínense ustedes que hoy en este momento empezamos a utilizar estos elementos que para nosotros no son sagrados, pero representan una imagen de nuestra comunión con Dios. Y vienen mis hijos, me voy a poner en lugar de Elí, espero que ni se acerque esto. Vienen mis hijos o la gente de la iglesia y comienza a enfiestarse arriba de eso, a utilizarlo, sacan la mesa para el patio y el púlpito y se hacen una fiesta, se emborrachan todo. Y imagínense todas las peores cosas del mundo, eso ocurría en el templo. Los hijos de Elí incluso se prostituían en este sentido. Iba tan allá la cosa que las mismas ofrendas que llevaba la gente llevaba una ofrenda a Dios.
y los hijos de Elí mandaban sus secuaces a que revisaran las ofrendas y sacaran lo mejor para ellos. Habían profanado el templo. Elí en realidad no estaba de acuerdo con esto, claro que no. No sé si no tenía la autoridad, no sé si amaba demasiado a sus hijos, no sé, pero de alguna forma permitió que esto ocurriera. Un día al templo va una mujer. Una familia de Israel, como muchas otras familias de Israel, llegaban al templo a adorar a Dios y a llevar sus ofrendas. El Cana, que era un hombre, un israelita, junto a sus 2 esposas, llegó al templo y las ofrendas eran así, que se daban según la familia y según el grupo familiar. Su primera esposa no tenía hijos, y la segunda había tenido varios hijos, y a la que tenía más hijos tenía que darle más ofrendas. Y a la que no tenía que darle menos. Era justo en realidad, porque cada uno ofrendaba en ese sentido. Y allí fue como Ana, su mujer, la cual no podía tener hijos, estaba tan agobiada por esto, tan triste, tan profundamente dolorida, porque aparentemente Penina se reía de ella, la otra mujer. Se burlaba diciendo, tú no pudiste hacer eso. Yo no sé cómo uno se burla con una cosa así, pero ocurría. Ella llega al templo un día, se derrama en lágrimas, cae, llora, grita. No sé cómo expresaría usted, pero la cosa fue que cuando Ana llega al templo en esa condición y Elí lo ve, Elí estaba pensando siempre lo que pasaba con sus hijos. Tal vez por eso se le acercó a ella y le dijo, ¿por qué estás borracha? Yo cuando leí eso digo, Elí se ve que era costumbre y se borrachó al templo. Ella dice, no, Señor, no es que estoy borracha, estoy triste, profundamente triste. Y ella cuenta, en cierto modo, de la mejor forma que puede lo que está pasando en su corazón y en su vida. Entonces fue cuando ahí el sacerdote Elí, luego de este pequeño encuentro, es un encuentro sobrenatural, podríamos decir así, le dice a esta muchacha Ana, vete y que el Señor conceda lo que pides. Vete y que el Señor conceda lo que pides. En la promesa que hace Ana frente a Dios en el templo, dice que ella le pedía a Dios un hijo y que ella prometía fielmente entregárselo a Dios para siempre. Esto implicaba, gracias, ¿qué implicaba esto? Esto implicaba ponerle el tarro, gracias, hija. Esto implicaba una cosa muy importante, darle al niño de mamar hasta que el niño no dependiera más de la mamá y luego llevarlo al templo y entregarlo. Esto podía durar algunos años, naturalmente. No sé cuánto daba de amamantar la gente en esa época. Hoy creo que a los 6 meses al año las madres se cansan. En aquella época probablemente la situación era diferente, pero lo lleva el niño. Luego lo que hace Ana es justamente llevarlo al templo, presentarlo en el templo, ponerlo en el templo, entregárselo a Elí. Samuel crece en ese ambiente. Dice 1 Samuel 2:21, entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas, entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. Esta fue la respuesta de Dios, porque cuando Ana llevó a su hijo, Samuel comenzó a crecer y Dios le regaló más hijos, 3 varones y 2 nenas. Más feliz no podía haber sido Ana, pero lo cierto es que Dios tomó a Samuel dentro de la congregación. La situación religiosa era como yo le había explicado. La situación en realidad en la que estaba creciendo Samuel era un poco, ¿cómo puedo decir? No la mejor, claro que no. Imagínense todo lo que está pasando en el templo y ese muchacho ve que lo que los hijos de Elí hacen, todo ese desastre. Pero muy interesante es ver cuando Dios comienza a utilizar la vida de este hombre Samuel. Ya vamos a ir más adelante acerca de esto. Había también una situación política en la nación de Israel en ese momento. Imagínense, ellos dependían de la teocracia. ¿Qué significa esto? Dios hablaba y el pueblo actuaba. Por eso ustedes donde van leyendo la Biblia en esta parte van a encontrar muchas veces que dice que consultaron a Dios. ¿Vamos en guerra contra fulano? ¿Qué hacemos? Entonces el sacerdote consultaba a Dios. Dios decía, no vayan, sí, vayan, hagan esto, hagan lo otro, y el pueblo hacía. Esto es una teocracia, digamos. Técnicamente hoy no se practica la teocracia, pero en el momento era la forma en la que Dios comunicaba con su pueblo. La situación era así que, imagínense,
Si dentro del mismo templo, si en la iglesia es un desastre, ¿cómo puede funcionar la teocracia? ¿Cómo podía hablar Dios en un templo donde ya la misma gente iba a llevar su adoración a Dios y no había esa seriedad en las cosas? Por eso la nación de Israel políticamente había deseado y se deseaba para sí mismo un rey. Ellos querían un rey, ellos anhelaban tener un rey. Querían ser gobernados de la forma en que las otras naciones eran gobernadas y de alguna forma, como dijo, y ya vamos a llegar a ese punto, rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios. Esta era básicamente. La situación política no daba para más, es cierto. La situación en la que Israel, sin una guía de Dios, sin una guía espiritual y mucho menos sin una guía, por así decir, política, tampoco llegaría a mucho. Creo que por esta razón Israel llega a esta conclusión. Samuel crece dentro del templo. Hay un texto que creo que me lo anoté aquí, donde dice que Samuel dormía dentro del templo y él estaba durmiendo cerca del lugar, cerca del arca. A ver, creo que lo tengo aquí. Samuel, aunque solo era un niño, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Samuel iba a dormir cada día, como siempre. Samuel estaba allí creciendo, mirando a su autoridad espiritual, al sacerdote, creía en él, confiaba en él, lo escuchaba. Si el sacerdote decía Samuel para allá, Samuel iba para allá, Samuel para acá, él lo hacía. Y una noche Dios interviene en esta situación espiritual, política, nacional de Israel. Y Samuel se va a dormir y esa noche escucha que le dicen Samuel. ¿Qué hace Samuel? Servidor en el templo. Él no tenía ninguna función. Él no venía de un linaje sacerdotal, en realidad no era hijo de Elí. Estaba allí como, digamos, el último orejón del tarro, el que limpiaba, el que mantenía las cosas, el que tenía que prender las velas, no digo la luz porque no había luz, pero el que tenía que mantener las cosas de una forma en orden. Se levanta, va a Elí y le dice, ¿me llamaste? Elí dijo, no, yo no te llamé. Quizás Elí habrá pensado, este está borracho también, si mis hijos se emborrachan, probablemente Samuel ya comenzó en lo mismo. La segunda vez, de nuevo, siente Samuel que alguien le llama y va de vuelta a Elí, le dice a Elí, ¿me llamas? Dice, no, yo no te llamé, mi hijo. Pero Elí en ese momento cuando ve esto, a la tercera vez se da cuenta que lo que ocurre y lo que está ocurriendo es que Dios estaba queriendo hablar con Samuel. Elí sabía que lo que estaba pasando, era totalmente consciente que la situación en la iglesia, en el templo, no era la correcta. Entonces lo que hace Elí, le dice, muchacho, yo no te llamé, es Dios que te quiere hablar. Cuando Él te diga eso, dile lo siguiente, habla que tu siervo escucha. Qué interesante, Samuel vuelve a la cama, Dios le habla y en ese momento Dios habla con Samuel y le dice, Samuel, la situación aquí no es buena. Yo estoy en contra de Elí y en contra de su casa, en contra de sus hijos. Comienza a hablar, Samuel era un profeta. Comienza a revelarle todo esto. Samuel se levanta el otro día. Elí, bicho y curioso como era, le dijo, vení, ¿qué te dijo Dios? Elí sabía perfectamente que las cosas no estaban bien y le dijo, decime la verdad. Porque lo que había revelado Dios a Samuel era tan duro, tan cruel, no digo cruel, no era cruel, era justo. Pero creo que a mí no me gustaría de pronto que me vengan con tremenda noticia. Dentro de las noticias que le había recibido y que le había dado era que naturalmente Dios no estaba conforme con Elí e incluso que Dios permitiría que sus hijos murieran. Incluso hubo una señal muy interesante ahí que sería que morirían el mismo día ellos. Esto ocurre, es decir, espiritualmente hubo un quiebre. Samuel pasa a ser de profeta como era, porque Dios revelaba cosas y él las transmitía. Samuel pasa a ser, yo digo no era juez para mí, aunque todos dicen en la Biblia que era juez. Samuel viene a ser profeta siendo profeta, sacerdote no siendo sacerdote. Pero Dios confió el sacerdocio sobre él, aunque no era el sacerdote. Rey, para mí Samuel fue rey,
aunque no llevó ninguna corona puesta, nadie se la puso en la cabeza o nadie lo ungió, como él luego va a ungir al primer rey de Israel, Saúl, uno de los hombres más, difíciles quizás de poner dentro de ese primer reinado, una serie de cosas que va a ocurrir en la nación que va a llevar a situaciones muy difíciles. Es decir, Samuel es levantado por Dios de una forma sobrenatural, puesto allí en el templo por su madre, pero transformado para llevar a esta transición a Israel. Sin Samuel, esta es mi opinión, sin Samuel no existiría Israel hoy, nunca. Sin Samuel hubiese quebrado el templo, hubiese quebrado la nación, hubiese quebrado políticamente, hubiese sido un desastre. Hubiese desaparecido un pueblo de Dios sumergido en pecado, en oscuridad, en abuso, en degeneración y muchas otras cosas. Pero este es el hombre de Dios que Dios levanta, un hombre impactante. A mí me parece que Samuel, dentro de sus características como hombre, tenía algo maravilloso, y era que era un hombre sencillo y humilde. Había entendido que su vida había sido entregada a Dios. Y lleven atención un poco las mamás y los papás que cada domingo presentamos niños acá. Yo creo 100% y fielmente que cuando presentamos un niño a Dios, cuando damos un niño a Dios, Dios lo toma para sí, Dios lo va a usar. Y esta es nuestra intención. Jesús nos lo enseñó así, dijo: dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús mismo les bendijo, y yo creo que es muy bueno que nosotros también podamos bendecir la vida de nuestros hijos. Los dones de Samuel lo llevaron a servir a Dios y lo llevaron al lugar donde Dios pensaba. Saben, muchas veces pienso yo que a veces pensamos que solo las personas destacadas, inteligentes y estudiadas Dios puede usar. Solo las personas de influencia política, familiar, religiosa, y vaya a saber cómo uno piensa, pueden tener un lugar para que Dios lo use. Y esto no es su verdad. Dios va a usar tu vida, cualquier vida en la que se disponga Dios, en la que se ponga en sus manos para ser transformada y cambiada, Dios nos va a usar plenamente. Dios no necesita, y es cierto a veces, un título para que un hombre o una mujer sean personas que lleven adelante el Evangelio de Jesucristo, los que necesita. Dios necesita vida y personas transformadas interiormente, con la convicción verdadera de que están en el lugar correcto, en el tiempo correcto. A mí me impactó porque Samuel tuvo que esperar el tiempo correcto. Tuvo que esperar el momento indicado para que Dios lo transforme y lo haga un hombre nuevo. En este sentido, hermanos, nosotros, es decir, no termina la historia aquí, no la tengo que cortar aquí para hacer una aplicación a nuestra vida. La cosa continúa, lo vamos a ver. Pero lo que yo me quiero detener hoy es cómo aplicamos nuestra vida mirando la vida de Ana, mirando la vida de Elí, mirando la vida de Samuel. ¿Cómo la aplico yo a mi vida? ¿Qué puedo yo tomar de todo esto para mí? En primer lugar, yo sé y entendí que la desesperación en la cual se encontraba Ana y en la cual muchas veces nos encontramos nosotros, yendo a Dios, allí al templo, desesperados, angustiados, todo está perdido, todo está negro. Para Ana en la situación era más o menos así, que no había ni siquiera la más mínima perspectiva para encontrar felicidad en la vida. Y yo creo que el llanto de Ana, el llanto, ese clamor que sonaba borracho, por así decir, yo creo que también, porque dice ahí la Biblia que lloraba tanto, que las lágrimas y todo eso hacían que ella estuviera tan compungida y tan dolida. Esta situación, nosotros tenemos que saber que Dios siempre va a escucharnos. Siempre va a escuchar nuestra necesidad. Dios no es sordo. Dios no es alguien que elige por gusto. No es que hoy se levantó con gute laune, como decimos aquí, con buena gana y de pronto le caí bien yo porque qué sé yo, me levanté temprano, sino que Dios está escuchando nuestras necesidades siempre. Yo sé que a veces Dios no nos responde, a veces sí, muchas veces tenemos en esto, pero hay algo que yo aprendí, al menos aquí en la situación de Ana y en muchas otras situaciones que vemos en la Biblia, que cuando nosotros pedimos algo, incluso Santiago habla de esto,
Pero no pedimos para nuestros deleites, sino que pedimos para Dios. Ana no estaba pidiendo un hijo para sí, porque si ella hubiese pedido solo un hijo para sí, no lo dejaba en el templo ni borracha. Ella pidió un hijo, en primer lugar, necesitaba ser reivindicada. La burla era un peso muy grande para ella. La burla de Penina, su no sé, contrincante, qué sé yo cómo llamarle, era demasiado dolorosa para llevarlo. Ella desea que Dios quite su pena, que Dios quite su dolor, pero da todo a Dios. Fue así como ella entrega a su hijo. No sé si usted estaría capaz de venir a traerme un chico acá a la iglesia y diga, pastor, acá se lo dejo. No sé, nosotros lo agarramos, ¿eh? Bueno, a mí me encantan los niños. No estamos en esa cultura, claro que no. Pero quiero decir, si usted ha pedido algo a Dios, ¿usted qué dice? Es mío. Señor, dame esto. ¿Por qué? ¿Usted está pensando en repartirlo? No, esos son pocos los que piensan así. Cuando pedimos a Dios queremos que sea mío. Ana no pidió así. Su hijo sería siempre suyo. Me gusta la historia porque dice que, fíjese qué interesante, cuando Samuel era un pibito así chiquito, estaba en el templo, trabajando, ayudando ahí, y la mamá, ¿qué hizo? Le hizo una túnica igual que la del sacerdote. Él no era sacerdote, pero Ana dijo, él está sirviendo ahí, se la puso igualita. Y cada año le llevaba una nueva. Cada año su mamá aparecía ahí por el templo porque no iba por Samuel únicamente. Ella tenía que ir, iban a adorar a Dios, iban a presentar sus ofrendas. Y allí estaba este muchacho, este joven maravilloso. Dios siempre va a escuchar nuestra desesperación, siempre. Dios va a responder nuestras oraciones profundas, también lo creo. Cuando nosotros pidamos, y cuando nosotros pidamos no para nuestro deleite, dice Santiago, no lo dice aquí, acá da a entender que cuando lo pedimos para entregarlo a Dios. Si usted tiene en su corazón pedir algo para Dios y entregarlo a Dios, yo estoy seguro que Dios se lo dará. No le estoy hablando de la lotería ni de los millones que uno puede pedir. Yo creo que si usted le pide 50 millones a Dios, se los va a quedar todo, no los va a regalar. Así que no va a funcionar con esas cosas. Lo que va a funcionar es con aquello que verdaderamente decimos, Señor, dame un don, dame una capacidad para predicar. ¿Cuántas veces pedimos neciamente de esta forma y ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar lo que pedimos? Ni siquiera estamos dispuestos a compartir lo que pedimos. Por eso la decisión de Ana, la situación de Ana nos inspira a conocer qué Dios hará con mi pedido. No qué haré yo. Ella hubiese cuidado a Samuelito, lo hubiese hecho crecer con vestidos lindos, fuertes, lo hubiese mandado a la escuela de música, de deporte, lo hubiese hecho, cuántas cosas hacemos con un niño. Pero ella dijo, no, es del Señor. Yo estoy seguro que si nosotros presentamos a Dios nuestros pedidos y lo entregamos, Dios nunca nos desamparará. Hay un salmo que dice lo siguiente: una vez fui joven y ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos que mendiguen pan. Nunca, nunca. Y si usted tiene en su corazón como Ana, en su vida, el deseo de entregarlo a Dios, lo suyo, sepa que Dios no se quedará con ninguna cuenta pendiente. Dios le sostendrá. Segunda de Corintios dice y nos demuestra aquí lo que estaba viviendo Ana. Dice segunda de Corintios 4, 8 y 9, dice, por todos lados nos presionan las dificultades. Esperen que voy a apagar esto porque... Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y créanme, hermanos, que a pesar que nos encontremos en la situación de Ana, en la vida la vamos a experimentar muchas veces. Y no depende de esto que usted sea un buen cristiano, no. Esos que dicen que a los cristianos les va todo bien es una mentira. Es una mentira total. Es cierto, los cristianos tenemos el apoyo y la ayuda de Dios, claro que sí. Y nos va a ayudar a sostenernos siempre. Pero a veces las cosas no van bien. No van bien, generalmente a veces somos los responsables, es cierto. Pero Dios aún así nunca nos abandonará. Él nunca nos dejará. Nuestro clamor será escuchado siempre en el cielo. Nuestro clamor será oído por Dios y Dios actuará en forma justa con nuestras necesidades. Yo lo creo.
Segunda aplicación en el sentido de esta vida. Cuando yo miro la vida de Elí y de sus hijos, no lo quiero criticar porque yo mismo soy siervo y reconozco que no soy perfecto, ni que mis hijos sean perfectos, ni mi esposa, ni nadie seamos perfectos. Pero cuando nosotros miramos la situación de lo que está pasando con Elí y la familia, nos damos cuenta que a veces entramos en rutina en esos momentos en los que estamos aburridos. Hacemos las cosas de venir a la iglesia porque lo hacemos. Hemos perdido, incluso, esto lo digo, lo que estoy diciendo lo digo de mí, no lo digo de usted. Voy a la prédica, escucho la prédica, yo podría predicar mejor. No me gusta la prédica, no me gusta la música, no me gusta la alabanza, me molesta la silla, el calor, el día, está mejor afuera. Estamos aburridos espiritualmente. No encontramos ningún atractivo en Dios, no tenemos... Eso estaba pasando con él y estaba mejor estar de fiesta. ¿Y qué mejor que estar de fiesta con lo que a mí me gusta o con lo que tengo? Muchas veces ese aburrimiento espiritual en lo cual nos sentimos y vemos afectado era lo que está pasando en Israel. Perdemos el respeto, despreciamos la palabra de Dios, ignoramos los mandamientos de Dios. Llegamos a decir, ¿será cierto todo esto? Valorizamos más lo que en el mundo se dice que lo que la palabra de Dios nos dice. Es decir, ese aburrimiento nos lleva sin lugar a duda a caer profundo. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Israel. Yo no digo que nosotros tengamos que vivir todos los días contentos. Ayer tuve una charla con una persona en la iglesia de Erlangen y hablamos 2 o 3 momentos. Y me dijo esta persona, pero usted está siempre contento, pastor. Y le dije, no. Yo no estoy siempre contento. ¿A usted le va todo bien? No, a mí no me va todo bien. Ojalá me fuera todo bien. No me va todo bien. Y no estoy siempre contento. Pero yo siempre que hablo con usted lo veo positivo y contento. ¿Será que habla conmigo justo en el momento en que, no sé, estoy positivo y contento? Pero hay momentos en que no estamos contentos. Hay momentos en que la situación no es así como tiene que ser. Y si nosotros permitimos que ese descontento nos gobierne, caemos en esto. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Dios me ha abandonado, no me quiere, la gente me mira mal. Comenzamos así a sumar un montón de cosas que nos lleva a un aburrimiento espiritual. Y ¿saben una cosa? Lo siguiente es tratar de buscar un nuevo lugar siempre. Primero andamos baldeando por las iglesias, por todos lados, y después terminamos en el mundo. Terminamos despreciando lo que Dios nos ha dado. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 20 dice algo muy lindo. Dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Imagínense. Y sigue más adelante de buscar todo lo bueno. Yo sé, y como dije, no todo será bueno cada día, pero nosotros tenemos que tener una expectativa. Tenemos que vivir en el gozo del Señor, como dice la palabra, que es nuestra fortaleza. Yo me imagino que Samuel en el templo, estando allí y viendo el escenario que veía, no tiene que haber estado tan contento, ¿no? Habrá dicho, pero ¿cómo puede ser? Podría haber ido a su mamá y le decía, mami, escúchame, ¿dónde me llevaste? Yo estoy acá, me pusiste la ropa como el sacerdote. ¿Qué teatro es este? Mira lo que hacen los hijos de Elí, mira lo que hace Elí mismo, mira lo que permiten. Pero Samuel, a mí me llama la atención porque leíamos el texto, decían, ¿dónde dormía? Cerca del arca, cerca del lugar de Dios. Samuel no perdería la perspectiva, no solo tenía su túnica puesta, sino que Samuel estaba preparado y listo para servir siempre. No permitamos que el aburrimiento nos lleve a esto. Y si hoy te sientes aburrido, si tú te crees que hoy estás aburrido, prende las alarmas de tu vida. Es muy peligroso esto. Lo que corresponde y lo que pasa muchas veces cuando llegamos al aburrimiento espiritual es que nos apartamos de Dios. Nos apartamos a veces con alguna buena razón, con alguna razón, no siempre es buena. Nos apartamos de Dios justificando y hablando de lo que vimos, lo que pasó, y seguramente no vamos a llegar a ningún lado. La tercera cosa en la que quiero aplicar a mi vida, a nuestra vida, la vida de estas personas, es la guía espiritual.
los cristianos de hoy nos hemos acostumbrado a juzgar si obedecemos o no. Sí, permítame que se lo diga y reconozco en esto. Obedecemos a Dios si me parece. Incluso, y voy a decir algo que para los más capacitados bíblicamente y teológicamente, incluso nosotros juzgamos si es mi doctrina o no, si lo interpreto de esta forma o no, que esto es muy peligroso a veces, peligrosísimo. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado a que la guía espiritual, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Puede ser que usted tenga como guía espiritual un pastor, un líder, que está muy bien, pero si ese hombre no está guiado por la palabra de Dios, usted se va con él al mismo lugar donde van a caer los dos. La guía espiritual es un elemento fundamental para que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida sabia, madura y consecuente. Por lo tanto, nosotros debemos saber claramente que la palabra de Dios es luz. Dice Salmo 119, 105. Vea lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Si esto hubiese pasado, Elí no hubiese permitido eso. Si los hijos hubiesen escuchado esto, si hubiesen leído, era un salmo, viene después esto, por supuesto. Pero a lo que me refiero es, si ellos hubiesen tomado la palabra de Dios como algo serio, decir, mira, lo que es del templo es santo y se respeta, entonces no hubiese pasado esto. La guía espiritual es fundamental para nuestra vida. Nosotros no podemos creernos héroes espirituales. Nosotros no somos nuestros propios guías, no somos nuestros propios líderes ni pastores, ni tampoco, aunque usted sea pastor o líder o guía, tampoco usted puede asumir esa responsabilidad en su vida de guiar a otros, porque usted necesita también la palabra de Dios. Timoteo dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. La palabra de Dios es guía. Hermanos, Israel estaba pidiendo un guía, por eso pide un rey. Era justo el pedido de ellos. Era honesto, claro que sí. Samuel les dice, ojo, si ustedes piden un rey, les voy a anticipar algo. Lo vamos el domingo que viene, pero le cuento un poco. Si ustedes piden un rey, ustedes van a tener un hombre que les va a pedir plata, les va a hacer pagar impuestos más altos, va a tomar las hijas de ustedes para esposa, no una, las que quiera, va a ir a los bienes de usted, le va a decir esto es mío, y ustedes se la van a tener que tragar todas. Eso va a ser un rey. Israel dice, no importa, no, ellos querían un rey. Ellos veían que un líder, no sé si espiritual, a lo mejor al principio pudo haber sido espiritual, después no. A lo que me refiero es, un líder es necesario. Si el pueblo de Israel, si tú y yo no ponemos la vista en los hombres, sino en lo de Dios, en la palabra de Dios, nosotros podemos tener esa guía, esa libertad. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Israel pidió un rey que lo gobernara, pero como cierto, le impuso más peso. Nuestra vida debe ser regida por Dios, su palabra. Amigo, hermanos, no se deje engañar, no se deje mentir por personas que por alguna cosa sean súper guapos, súper lindos, súper inteligentes, súper lo que sea, pero no se deje guiar si esa persona no está sometida a la palabra de Dios. No lo permita. Hoy en día hay muchos líderes espirituales y ojalá no caigamos en esto. Hay muchos líderes espirituales que lo único que hacen es arrastrar a las personas a apartarse de la palabra de Dios, a dejar los caminos de Dios y tomar caminos nuevos. Caminos que ofrecen muchas cosas aparentemente, pero que no llevan a nada. La cuarta y última aplicación que yo quiero tomar en la vida de estos hombres es nuestra función como comunidad de fe. Y déjeme mirar ahora sin criticar al templo de lo que estaba pasando y permitamos mirar a nuestra comunidad de fe. La iglesia como tal es una comunidad de fe. Comunidad de fe representa que nos une una fe. No nos une una denominación. Acá no todos son bautistas. Yo no crecí en la iglesia bautista, no sé si ustedes saben. Bueno, sí, crecí un pedazo en la bautista, después terminé en los hermanos libres y en los pentecostales. O sea que no sé si alguien me pregunta, depende del año de mi vida. Pero mi comunidad de fe no tenía nada que ver con eso.
Eso era una, perdón, voy a decir esto, espero que no ofenda a nadie, ¿no? Pero para mí las denominaciones hasta pueden llegar a ser un instrumento en las manos del diablo. El que dice, no, usted no está haciendo bien, yo hago bien, este no. Calificamos a la gente como si fueran prototipos de qué sé yo. La comunidad de fe es el entorno de lo que nos une. La comunidad de fe en Israel, ¿qué era? Dios. El templo estaba centralizado en un lugar, el lugar santo, el lugar santísimo. Es el lugar donde Dios descendía, donde el pueblo de Israel tenía la oportunidad de llegar a Dios y al llegar a Dios presentar su ofrenda de forma sincera, humilde, honesta, confiando plenamente en el Dios que amaba. La comunidad de fe representaba ese entorno de gente en la cual yo puedo confiar, en la cual confiaba. Samuel creía en el entorno de su comunidad. Por eso durmió en el templo. Por eso estaba allí. Por eso Samuel estaba en ese ambiente unido. Samuel no confió en la comunidad, o mejor dicho, en la corrupción de los hijos de Elí, ni en el silencio mismo de Elí. Elí era demasiado silencioso. Sino que Samuel confió y se instruyó y se unió a eso que era la comunidad, su comunidad que lo unía a Dios. Llegó el tiempo en que Samuel tendría que ser justamente el hombre el cual Dios levantaría. Y lo levantaría en su comunidad de fe, en su iglesia, en el templo. Dios no lo saca a Samuel para crear un revolucionario que levantara un templo en otro lado. Dios no lo saca a Samuel de ahí como diciendo, mira, esto es un desastre, vámonos de aquí, que yo voy a hacer algo nuevo. No, Dios hace justicia real. Por eso manda el castigo a Elí, a sus hijos. Elí, en cierto modo, muere viejo de cualquier manera, pero muere en la peor situación de su vida y su ministerio. Y a lo que yo me refiero es hoy, a lo que quiero llegar en esto, hermanos. Usted pertenece y pertenezca a esta iglesia, a otra a la que usted pertenezca. Usted pertenece a una comunidad de fe en la cual usted es responsable. Todos somos Samuel. Todos somos llamados como Samuel. En la nueva concepción de la iglesia, Jesús antes de partir al cielo le dijo, miren, la cosa es muy simple. Yo me voy y voy a mandar el Espíritu Santo para que los dé dones a ustedes, para que ustedes sean capacitados para toda buena obra, para que ustedes sean y puedan ser mis discípulos, puedan ser Samuel, puedan ser ese hombre, esa mujer en la cual Dios va a usar para sus vidas. Que con vuestros dones y capacidades como la que tenía Samuel, Samuel era muy inteligente. Era un niño muy capacitado, también fue un hombre muy capaz, que ustedes puedan cumplir esa función de la iglesia. Ojalá pudiéramos tener esta impresión en la comunidad de fe aquí, como la que tenía Samuel. Dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. ¿Qué representa tu comunidad de fe para ti? ¿Qué representa la iglesia? No me mires a mí. ¿Qué representa ese llamado de Dios? ¿Sabes una cosa? Dios llama a cada uno de ustedes como a Samuel. Dice tu nombre 3 veces. A lo mejor responde, Samuel podría haber dicho, mira Dios, todo muy lindo lo que vos me decís, pero esto es un desastre. Yo me voy a otra iglesia. No había otro templo. Si hubiese habido otro a lo mejor. Hoy en día hay tantas iglesias que uno puede hacer banda en como le gusta. Pero Samuel creyó en Dios y Dios lo utilizaría a él. Dios lo coronaría con su fidelidad. Hermanos, la comunidad de fe, la iglesia es lo más importante que podemos tener en nuestra vida de fe, aquí en la tierra. Digo esto porque en la comunidad de fe, en la iglesia, es donde crecemos, donde amamos, donde nos desarrollamos, donde servimos, donde nos desarrollamos espiritualmente y con nuestros dones. Por eso es importante hoy entender, y ojalá usted me pueda entender hoy, lo importante es que usted esté en esta o en cualquier comunidad de fe, pero que usted esté allí, firme, dispuesto a ser llamado por Dios en el momento suyo. Hay un momento suyo. Hay un momento suyo. A mí me sorprende muchas veces en la iglesia porque veo gente que es como invisible. Están todos los domingos acá, súper bien, pero no llegó el momento. Pero llega un día, no sé, ¿viste qué nos pasa?
Llega un día que Dios llama a esa persona. Y uno dice, ¡pua! Yo que no daba ni 5 pesos. Yo que pensaba que iba a estar sentada siempre ahí donde está, o sentado. Y Dios te llama y Dios dice, ven, yo tengo algo contigo. Y llega tu tiempo, llega tu momento, llega tu Samuel. Llega ese tiempo maravilloso de Dios. Hermanos, yo quiero llamarles hoy. Podríamos reflexionar mucho más en esto, hay mucho aquí. Por eso digo, cuando estamos haciendo este resumen de la Biblia, a veces digo, me estoy salteando tantas cosas. Pero no se puede hacerlo de otra forma. Primero, confiar en Dios en cualquier situación de nuestra vida. Entreguémosla a Dios y Dios nos va a ayudar. Confíen. Ana confió, Ana lo entregó y lo dio. Vivir con gozo en el Señor. La Biblia dice, debemos vivir con gozo. Al menos no hagamos teatro, pero confiemos en que Dios nunca nos va a abandonar. Siempre estamos esperando algo y lo esperamos con alegría. Siempre esperamos algo nuevo que va a llegar y cuando llega nos alegramos. Pero el gozo previo a esperar eso es algo tan lindo también. La Biblia dice que debemos tener el gozo. Tercero, ejercitar la guía diaria a través de la palabra de Dios. No habrá un Samuel en ti mientras tú no estés conectado a lo más importante que es la palabra de Dios. Por eso cuando decimos los domingos, esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder y me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Eso decimos los domingos. A algunos no les gusta decir porque dicen, este se parece a Joel Osteen. Yo no le copié a Joel Osteen esto, pero me parece importante, esto es mío, esto me va a afectar, esto es lo que me representa, de esto me conocen a mí, este soy yo, este eres tú, esta es su palabra. ¿Saben? No hay ninguna cosa en el mundo que nos pueda inspirar como nos puede inspirar la palabra de Dios. Si hay algo, al final el culto me lo dice. Y probamos. La palabra de Dios le va a capacitar, le va a consolar. Es impresionante cuando uno está triste, viene una palabra de Dios y nos sube a uno. Uno puede ir al psicólogo toda la vida, ¿no? 10, 20 años. Y le cuenta todo lo que pasa. Y el psicólogo se va a esforzar con mucho amor y le va a descubrir lo que tiene. Pero si usted no deja que algo entre en usted y lo transforme como hace la palabra de Dios, de nada servirá. Hoy estamos aquí cada uno de nosotros y somos una obra poderosa en las manos de Dios. Y hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hay en ti? Y yo te quiero decir hoy, para terminar esta prédica, un texto. Te voy a cambiar el nombre por unos momentos, ¿puede ser? ¿Nunca le cambiaron el nombre? Yo después les cuento una historia del cambio de nombre. Vieron que yo tengo otro nombre en Facebook. A mí Dios me cambió el nombre para mí, no para ustedes. Y yo hoy quiero decirles a ustedes, ¿lo tenemos ahí? Bueno, lo leo, deja. Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Dios te está llamando hoy. Tú me dirás, no, yo todavía no, soy muy joven, muy viejo, muy esto, muy lo otro. Dios te está llamando hoy. Samuel nunca se iba a imaginar que Dios lo pondría más arriba que Elí, más arriba que Saúl, más arriba que muchos otros profetas en la Biblia. Por eso me cuesta a mí hoy decir Samuel fue un juez. No, no fue un juez. Fue todo y no fue nada. O fue muy poco. Si lo queremos con un papel escrito, ¿me entiende? Vieron que uno dice, usted es rey, bueno, ¿dónde está la corona? Pero él lo cumplió, fue instrumento en las manos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos este domingo, vamos a meditar en esto. Y yo deseo en todo mi corazón que hoy, a través de esta palabra, Dios hable a su vida. Medite un momento allí sentado. ¿Qué te dijo Dios? Quizás te cueste dejar todo lo que tengas que dejar en la vida para seguir a Dios.
Eso no será para todos, para algunos pocos aquí, pero probablemente Dios te llame hoy para dejarlo todo y seguir sus caminos. Esto es un llamado muy tremendo, muy difícil también. Yo sé que Dios está llamando gente hoy aquí para el ministerio. Yo siento esto en mi corazón hoy. No soy profeta, no piensen que yo estoy inventando algo, pero siento en mi corazón que Dios está llamando a alguien aquí hoy para el ministerio. Y si es lo que tú sientes hoy, no te turbes, deja que Dios va a imponer tu tiempo. Pero Dios está llamando hoy aquí también, lo siento también, a toda nuestra iglesia, para que nosotros seamos Samueles, hombres y mujeres de Dios impactantes, con una visión, con una misión. No les conté una cosa, pero no todo en Samuel es buenas noticias. ¿Saben que los hijos de Samuel fueron parecidos a los de Elí? No pudieron seguir lo mismo que él hizo. No pudieron. Como se dice en alemán, merkwürdig, qué extraño. Quizás Samuel tuvo un mal ejemplo de Elí. Yo qué sé, yo no lo quiero criticar, no me quiero meter en esto, pero quiero decir, si uno mira la vida de Samuel, no todo fue 100%, pero él estuvo claro en lo que Dios quería para su vida. Y si nosotros hoy permanecemos en esta fidelidad, Dios nos va a transformar. Si Dios está llamándote hoy, no hagas silencio a su llamado. Hay una canción que nació desde un ensayo en el que estábamos, y recién con Cindy pensábamos, wow, justamente de lo que estamos hablando. Y yo ni siquiera me acuerdo todas las partes de la canción, anotamos lo que pudimos acá, pero dijimos, y después recién le dije a Cindy, no, vamos a hacer otra, porque no. Pero recién cuando estaba aquí adelante y el pastor seguía hablando y diciendo exactamente lo que decía esta canción, yo dije, no, ya está, vamos a arriesgarnos. Se la mandé a mí, que no sé si quizás la va a tener, ok. Pero habla de ese hijo, esa hija que recibió ese llamado y que ahora dice, tú eres el que me reconfortas, tú eres el que me fortalece. Señor, ¿qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué puedo hacer con estas manos que me has dado? Y el coro sigue diciendo, heme aquí que yo iré, heme aquí que yo a ti iré. Esta canción en un ensayo nos ministró mucho a todos y nos dio fuerza para seguir con el llamado que el Señor nos había dado. Y espero que este ambiente que creamos con esta canción hoy haga lo mismo en este lugar. A aquellos que están siendo probados en muchas situaciones, a aquellos que están siendo probados en situaciones difíciles de sus vidas, pero a la vez saben que están llamados a algo en el reino. No siempre es ser pastor. Hay muchas cosas en el reino. Les animo que si quieren pueden cantar con nosotros y si quieren se dejen simplemente ministrar por esta canción. Amado mío, me reconfortas. Amado mío, me fortaleces. ¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué puedo hacer con mis manos por ti? Amado mío, me aconsejas. Amado mío, no me abandonas.
¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué puedo hacer con mis manos por ti? Heme aquí, yo iré. Heme aquí, por ti iré, Señor. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, por ti iré. Amado mío, me reconfortas. Amado mío, me fortaleces. ¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué puedo hacer con mis manos por ti? Amado mío, me aconsejas. Amado mío, no me abandonas. ¿Qué quieres que haga yo para ti? ¿Qué puedo hacer con mis manos por ti? Jesús, heme aquí, yo iré. Heme aquí, por ti iré. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, por ti iré. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, por ti iré. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, Señor Jesús, por ti iré. Por ti iré, Señor. Pongámonos de pie un momento. Y yo estoy seguro que el Señor hoy ha tratado con muchos aquí. Es mi anhelo, es mi deseo. Y créame que no estoy esperando que usted diga qué linda estuvo la prédica o que esto, que lo otro. Yo no estoy esperando eso. Mi deseo y mi corazón es en este momento que el Señor haya hablado a usted. Que el Señor haya transformado su corazón y le haya dicho por su nombre. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Gracias, Señor, en este domingo. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí en tu comunidad de fe, Señor, en la iglesia. Bendícenos. Oramos, Señor, por los que tú hoy has llamado. Yo sé que aquí hoy hay gente que se va encendida en su corazón. Ordena todas las cosas, Señor. Transforma todo lo que tengas que transformar. En tu nombre, Señor. Amén.